ITEMAC, Instituto del Tercer Milenio, Maestría en Educación. La materia es Diseño Instruccional, impartida por el maestro Sergio Arturo Estrada Maldonado, servidor y alumno José Elías Martínez Ramírez. Siguiente. Sabemos que existen básicamente 4 tipologías textuales, pero antes de esto, ¿qué son las tipologías textuales? Son categorías que nos permiten agrupar textos de características similares en cuanto a su modo de organización. Como mencionamos anteriormente, son 4 y son las siguientes: la narrativa, la descriptiva, expositiva y argumentativa. El diálogo, de alguna manera, también suele ser considerado como una tipología textual. A continuación, los alumnos harán el siguiente texto como ejercicio y determinarán a qué tipología corresponde. La lectura es la siguiente. En Chile contamos con 3 tipos de establecimientos de educación básica y secundaria: los colegios femeninos, masculinos, los mixtos y los coeducacionales. Existen múltiples posturas respecto de cuáles ofrecen una mejor educación, ya que para abordar este tema se pueden adoptar variadas perspectivas. A lo largo de este texto, apoyaré la tesis de que los colegios coeducacionales son más favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje que los otros 2 tipos mencionados. ¿En qué tipología clasificarás el texto recién leído y por qué? Observa. En Chile contamos con 3 tipos de establecimiento, que es el texto que acabamos de leer, pertenece a exposición. ¿Realmente será este texto expositivo? Existen además los textos puros, claro que sí, pero como suelen darse, combinados. Hablaremos de secuencias textuales, dominantes y envolventes por un lado y secundarias e incrustadas por otro. La dominante es la que más aparece a lo largo del texto. La secundaria está presente en el texto pero no domina. La envolvente es la que enmarca a los demás secuencias y da sentido al texto. Incrustada está presente en el texto y puede dominar, pero no da sentido al texto. Algunas de las características generales de cada tipología, por su finalidad, por su función del lenguaje predominante y por sus ejemplos. En cuanto a la narración, por su finalidad es contar hechos reales o ficticios ocurridos a personajes a través del tiempo en uno o más espacios. En cuanto a la función del lenguaje predominante, es representativa, referencial e informativa. Algunos ejemplos serían que son literarios, entre ellos está el cuento, la leyenda, mitos, novelas, historietas, etc. Los no literarios serían las biografías, noticias, diarios de vida, relatos históricos, etc. En cuanto a la descripción, por su finalidad, sería caracterizar seres, objetos, lugares, procesos o experiencias. No considera el tiempo como la narración. En cuanto a la función del lenguaje predominante, es representativa, referencial, informativa. Algunos ejemplos serían folletos, diccionarios, descripciones literarias, inventarios, índices, recetas, avisos, etc. En la argumentación tenemos que la finalidad es defender una opinión con razones para lograr la adhesión del receptor. La función del lenguaje en este caso es apelativa, conativa e interactiva. En algunos ejemplos serían los debates, cartas al director, columnas de opinión, anuncios publicitarios, etc. Por último, la exposición, en cuanto a su finalidad, es presentar el contenido de un tema para explicarlo en forma clara.
La función del lenguaje predominante es que es representativa, referencial, informativa. Algunos ejemplos serían las charlas, clases, conferencias, disertaciones, informes, actas, entrevistas, reseñas, etc. Sería que clasificara los siguientes textos en las 4 tipologías estudiadas. Los textos están a continuación, de Andrés Ibáñez, La música del mundo. Después de leer este texto, ¿a qué tipo pertenece? ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo de texto sería? Inciso A, narración; B, descripción; C, argumentación; y D, exposición. De Manuel Vázquez Montalbán, Los mares del sur, de igual manera contesta a cuál tipo de texto es. ¿Será de narración, de descripción, de argumentación o de exposición? Obviamente es narración. Lee el siguiente texto y subraya la respuesta correcta. Siguiente texto, de igual manera, subraya la respuesta correcta. Siguiente texto, lee con atención y subraya la respuesta correcta. Como te darás cuenta, seguramente subrayaste la narración. En el siguiente texto, subraya la respuesta correcta y lee con mucha atención. Lee el siguiente texto y subraya la respuesta correcta. Importante. Las tipologías textuales nos ayudan a comprender cómo se organizan los textos, ya sea orales y escritos, y en consecuencia a producirlos de mejor manera. También las tipologías textuales suelen darse combinadas. Para saber cuál es la tipología textual predominante, debes fijarte en su finalidad y en las características principales del texto.